Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Gracias por estar esta noche aquí. Mi nombre es Lilian Corina Gurto Córdoba y el día de hoy vamos a trabajar nuestra última charla que lleva por título Sexualidad y Género. Bueno, cada uno de ustedes ya me conoce. Soy estudiante de la Escuela de Obstetricia de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. Continuando con nuestro último tema, vamos a hablar dos conceptos sobre sexualidad. La sexualidad se vive y expresa en pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, comportamientos, prácticas y papeles y relaciones. Si bien la sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no todas ellas se viven o se expresan siempre. La sexualidad se ve influida por la interacción de los factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, étnicos, legales, históricos, religiosos y espirituales. Aquí nosotros vamos a ver que la sexualidad es cómo tú expresas tu vida sexual, cómo tú la vives. A veces no en todas las expectativas se vive libremente. ¿Por qué? Porque depende de las culturas, depende de las religiones o también depende de los aspectos, ¿no? De los legados prácticamente que se da de familia. Aquí nosotros vamos a ver un poco cómo realmente la sexualidad le influye bastante lo que es la área biológica, psicológica y social, cómo influye en gran manera para poder desempeñar nuestra sexualidad. Aquí nosotros tenemos que ver como padres realmente cómo informamos a nuestros hijos acerca de su sexualidad. Si tú como padre muy pocas veces informaste a ellos cómo vivir su vida sexual, nunca les informaste a ellos cómo llegaron al mundo, cuál es la función de sus aparato reproductor masculino y femenino, cuál es la función del pene y de una vagina, si tú no le hablaste acerca de ello, exactamente, tú estás creando a tu hijo a llevar una vida tabú, sin conocimientos, la cual va a influir mañana más tarde. A veces dice la mamá, pero ¿por qué me decepcionaste así? ¿Por qué saliste embarazada? Yo te brindé mi confianza. Pero la confianza abarca desde la información que tú como padre das a tu hijo. Si tú a tu hijo no te sentaste y le hablaste las cosas como son, cuáles son las enfermedades que se dan, cuáles son los métodos anticonceptivos para poder tener un cuidado y no un embarazo no deseado o un embarazo precoz, ¿no? Que son en adolescentes menores de 15 años, que esto perjudica la salud pública. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos un factor de riesgo que lo cual día a día queremos ir disminuyendo, como vimos en charlas anteriores, porque esto afecta en gran manera. Y si como nosotros desde el hogar no somos esa base y esa fuente de información, entonces no vamos nosotros a poder romper esas cifras, no vamos a poder bajarlas si como familia no somos esa fuente de información. Si el adolescente o el joven busca la información afuera, la va a encontrar en una forma distorsionada, lo cual lo va a conllevar a cometer errores, o lo cual lo va a llevar a tener un factor de riesgo, a contraer un tipo de infección de transmisión sexual, o embarazar a una joven, o una joven quedar embarazada, o un adolescente. Entonces, para evitar ello, nosotros tenemos que informar a ellos realmente las cosas como son. La sexualidad, además de su función reproductiva, nos identifica, consolida nuestra autoestima, nos comunica y nos relaciona permitiendo el placer y el bienestar. Claro, la sexualidad abarca varias dimensiones y entre una de las dimensiones es que si tú como padre supiste formar a tu hija
con el concepto de que el hombre y la mujer son iguales, no va a haber ningún problema, porque cuando ella enfrente un tipo de situación, ella va a sentirse con la seguridad de que ella lo va a lograr, de que ella va a alcanzar aquella visión. ¿Por qué? Porque tú la formaste que ambos son iguales. Pero si tú formaste a una hija totalmente tímida, introvertida, con temores, con miedo, entonces tú vas a hacer que ella sienta temor a querer escalar o cumplir un sueño. Por eso, como padres, nosotros formamos la autoestima de nuestros hijos, informándoles, dándoles el conocimiento adecuado para que ellos no cometan errores o no se sientan inferiores a otros, sino que ellos sepan que ellos pueden alcanzar las mismas metas y pueden llegar a cumplir sus sueños de la mejor manera. Características de la sexualidad humana. Aquí vamos a hablar un poco de las características de la sexualidad humana en la intimidad. Así que voy a hablar acerca de lo que es el primer punto, que es la historicidad. La historicidad es cada individuo tiene una historia. Cuando tú tienes una pareja, tú tienes que conocer la historia de tu pareja. ¿Cuántas parejas sexuales tuvo? ¿A qué edad inició su vida sexual? Si en algún momento ha tenido algún tipo de infección de transmisión sexual. Entonces tienes que abarcar. Cuando tú conoces a una persona, tú estás conociendo un mundo nuevo, así como ella en ti y tú en ella. Entonces tú tienes que informarle a ella o a él tu pasado para tener ciertos cuidados. Si hubo un tipo de contagio de infección de transmisión sexual, tener las medidas y los cuidados para no afectar a la persona con la que estás estableciendo tu relación. Voluptuosidad. La voluptuosidad es la respuesta a los estímulos sexuales. Esto viene a ser a través de una caricia, un beso. Es una respuesta que da la pareja hacia su pareja realmente con la intención de demostrar un estímulo a poder conllevar su relación íntima. Esas respuestas se dan dentro de la intimidad. Ambos tienen una respuesta en una forma aceptable. Ninguno a otro se ha forzado a poder llegar a ese momento, no, sino que ha sido en forma voluntaria. Tú no puedes forzar. Si tu pareja no quiere, tú no la puedes forzar. Lo hemos visto anteriormente en charlas anteriores. Nosotros no podemos forzar a nuestra pareja, sino más bien hay que tener un diálogo con la intención de poder hacer que lleguen a un acuerdo mutuo. Si no se llegó al acuerdo, no se da el encuentro íntimo, porque tú no vas a poder obligar a tu pareja, ¿entendido? Así que hay que respetar cuando él diga no o cuando ella diga no. ¿Escucharon? Trascendencia. Ocurre cuando el placer sexual es el máximo despegando a la persona de la realidad. Es aquí donde se da el famosísimo orgasmo. El orgasmo no solo lo tiene el varón, también lo llega a tener la mujer. Pero, como les dije anteriormente, ¿no? Aquí es donde la mujer empieza a presentar gemidos, gritos, algunos se ríen, ¿no? Es parte de su proceso de orgasmo de ella o de él. Así que es algo que se va a dar, es una respuesta al placer que ellos están coaccionando en ese momento. El lenguaje va a variar entre culturas y puede ir desde un susurro al oído hasta una conversación, ¿no? Como parejas, tú tienes un diálogo con tu pareja en el cual, si tú quieres tener un encuentro sexual, hay un modo de comunicación entre tú y él, ¿no? Que lo lleva a poder
tener ese encuentro. No siempre se va a dar de la misma forma porque cada pareja tiene un modo adecuado de cómo se comunican para poder llegar a ese encuentro. La reacción paradojal se refiere al amor en sus varias formas, los gestos, las reacciones, la gentilidad y la pornografía. Aquí es una reacción que se da entre parejas, ¿no? Se refiere a cómo mi esposo me trata, algún gesto de repente que tenemos adecuado para una comunicación, que quiere decir que es un encuentro íntimo, o cómo yo me siento, ¿no? Al momento del momento del acto sexual, cómo él me trata a mí, ¿no? Entonces, esa es una reacción paradojal. Si son cariñosos, en algunos casos se dan en formas agresivas, bueno, pero no es recomendable para no tener una violencia sexual, ¿no? Como les dije anteriormente, evitar ello. Así que hacerlo en una forma adecuada. Esas son características de la sexualidad humana en la intimidad. Vamos a hablar ahora del género, lo que significa ser varón o mujer y cómo esto define las oportunidades, los roles, las responsabilidades y las relaciones de una persona. Serie de construcciones mentales respecto a la permanencia o no del individuo a la categoría dismórficas de los seres humanos como masculina y femenina. Complejo de determinaciones y características económicas, sociales, jurídicas, políticas y psicológicas, es decir, culturales, que crean lo que en cada época, sociedad y cultura son los contenidos específicos de ser mujer y de ser varón. Aquí en el género vamos a ver lo que identifica ser un varón y lo que te identifica ser una mujer, sin etiquetas. No que el varón tiene que ser fuerte, robusto, violento, y la mujer tiene que ser delicada, sumisa, aceptar, ser dócil, no aceptar todo lo que se le diga, no. El género viene a ser cómo tú eres como mujer, cómo te vistes, cómo te desempeñas, cómo te expresas, cómo hablas, cómo actúas, y en forma libre. No que porque yo soy mujer solo me voy a limitar, no. De caso contrario, estamos creando etiquetas. Así que llevar un género sin etiquetas, en una forma equitativa, como nos lo demuestra esa balanza, ¿no? El varón y la mujer en una forma equivalente, la cual nos dice que ambos tienen las mismas visiones, ambos pueden alcanzar los mismos proyectos y ambos pueden ser productivos para la sociedad. El que el varón y la mujer trabajen no significa que va a descuidar su hogar. No, ambos tienen la responsabilidad de pasar el tiempo con sus hijos, de no perder las etapas de ellos y aconsejarlos e informarles los cambios que ellos van a ir presentando de acuerdo a sus etapas. Así que tanto el varón como la mujer se pueden desempeñar ante la sociedad. No tienen limitaciones ni uno ni el otro. Los roles de género. Los roles de género en la sociedad definen cómo se espera que actuemos, hablemos, nos vistamos, nos arreglemos, nos comportemos según nuestro sexo. Por ejemplo, se espera que la mujer y las niñas se vistan en forma femenina, que sean educadas, complacientes y maternal. Y a su vez se espera que los hombres sean fuertes, agresivos e intrépidos. Cada sociedad, grupo étnico y cultura tienen expectativas en relación con los roles de género, pero estos pueden variar mucho entre un grupo y el otro. También pueden cambiar con el tiempo dentro de la misma sociedad. Por ejemplo, en Estados Unidos el rosa es considerado un color masculino y el celeste un color femenino.
Aquí en los roles de género nos habla acerca de cómo nosotros actuamos. Como les dije, actuemos sin etiquetas, cómo tú eres como persona, cómo es una mujer, un varón, sin necesidad de decir que el varón tiene que ser fuerte, agresivo, intrépido, no, ya no, sino a ser una persona normal con sus características. El que tú veas a un varón llorar no significa que no es un varón, no. Claro que sigue siendo hombre. El que tú veas a una mujer hacer unas cosas o actividades de hombre no significa que ella no va a ser una mujer. Claro que es una mujer. El que tú ves a una mujer vestida así con un polo ancho, un pantalón todo ancho, en zapatilla, ya, esa mujer ya la perdimos, ya es machorrita, algunos le dicen no, otros dicen lesbiana, no. Ella es su personalidad, es su forma de ser y tú no la vas a cambiar, es su modo de cómo ella es y cómo ella se siente cómoda, porque es como tú te sientes cómodo. Así que nosotros tenemos que aprender a hacer que nuestros hijos se críen en una forma sin prejuicios, sin limitaciones, sin el concepto que la mujer es para la casa y el hombre para el trabajo. No. Ambos pueden ejercer su carrera profesional, ambos pueden desempeñarse profesionalmente, como les dije anteriormente, pero eso no va a conllevar a que mis hijos se van a criar con una tercera persona y yo me voy a desligar de ellos. No, sino tu responsabilidad como padre perdura y sigue ahí. Así que no nos equivoquemos en ello. Identidad sexual. ¿Cuál es la identidad sexual? Tenemos identidad de género, mujer y varón. Es cómo me siento yo. Yo me siento que soy una mujer, me visto, me arreglo y todo, ¿no? Un varón, de repente no, soy alegre, me gusta trabajar, pero no significa que porque es varón, nomás él tiene que trabajar, hacer las cosas y la mujer a la casa, no. Puedo ser igual que él, me ejerzo profesionalmente, quizás soy un médico, quizás soy mecánica y normal, eso no me va a mí a que no soy mujer, no, es mi identidad de género. Expresión de género, ¿no? Femenina y masculina. La expresión de género es como me muestro entre la sociedad, ¿no? Quizás una mujer, como se dice, ¿no? Es una persona realmente que a veces muchos la consideran delicada, pero a veces no todas las mujeres somos delicadas, a veces somos toscas, a veces somos bruscas, algunas no, a veces el varón lo ponen así, un varón agresivo, corpulento. Entonces si tú ves un varón va finito, delgadito, todo que su voz es bien finita, y dicen, uy no, este es amanerado. No, el que tú veas que un hombre sea así no significa que es amanerado, sino que es parte de su personalidad y tú tienes que respetar a aquella persona. Sexo asignado al nacer, tenemos femenina y masculino, ¿no? ¿Cuáles son mis órganos? A veces, ¿no? Como les digo, los órganos que se dan, ¿no? En la mujer es la vagina, en el varón es el pene. Entonces estos sexos son prácticamente parte de nuestra genética. La orientación sexual, bueno, nuestra sociedad tiene lo que es heterosexual, que es el varón y mujer. El bisexual es aquel que le gusta la persona de su mismo sexo y la del sexo opuesto. Homosexual es la atracción hacia el mismo sexo. Tenemos que es un estereotipo. Un estereotipo es un prejuicio o criterio ampliamente aceptado sobre una persona o sobre un grupo, si bien es una simplificación excesiva y no siempre es preciso. Los estereotipos de género pueden ocasionar un trato desigual e injusto por el género de una persona. Eso se denomina sexismo. Aquí hablamos un poco, voy a ampliar un poco. Los estereotipos vienen a ser las etiquetas que tú pones al varón. Dices el varón para la casa, el varón para el gimnasio, el varón es el que maneja el auto, el varón es el que juega fútbol.
La mujer es para las compras de la casa, el cuidado de los niños, para cocinar, para lavar. La mujer es la del maquillaje, la que se arregla, la que tiene que tener los cuidados en su organismo, la que tiene que cuidar las plantas. Entonces creemos esas etiquetas en el género con la intención de que inferiorizar a uno y superiorizar a otro. Entonces esas etiquetas marcan en gran parte la sociedad que hoy en día tenemos y que hoy en día estamos tratando de romper para trabajar lo que es la equidad de género, que sea la igualdad entre un varón y una mujer, que ambos pueden ser iguales. Bien claro ha sido Dios en su palabra. Dios establece al varón bien como cabeza del hogar, pero también dice bien en claro que la mujer salió de su costilla para ser protegida por el hombre, no para ser maltratada, ni humillada, ni inferiorizada, porque la mujer es la ayuda idónea para poder llevar, si ambos llevan en una forma adecuada, se puede llevar un hogar en una forma equitativa y en una forma normal, sin problemas y sin perjuicios. Pero si es un hogar que el varón encabeza y se cree superior y la mujer inferior, estamos criando una etiqueta equivocada, lo cual va a hacer que nuestros hijos mañana más tarde busquen una pareja con la etiqueta, con las características que papá es o que mamá es. Nosotros dependemos qué pareja queremos dar a nuestros hijos. Si nosotros criamos a nuestros hijos con esas etiquetas, nuestros hijos realmente se van a seguir esa secuencia y no hay cuándo se rompa. Así que recuerda, papá, que tú eres el espejo al futuro esposo de tu hija. Y recuerda, mamá, que tú eres el espejo a la futura esposa de tu hijo. Así que recordemos cómo realmente queremos que nuestros hijos sean sus parejas. Así que si queremos una buena nuera o un buen yerno, a saber crear aquel concepto adecuado en nuestros hijos para no ver mañana más tarde sufrir alguno de nuestros hijos. ¿Cómo afectan los estereotipos de género a la persona? Existen 4 tipos básicos de estereotipos de género. Tenemos el rasgo de personalidad. Por ejemplo, se espera que la mujer sea complaciente, emocionales, que los hombres sean seguros, agresivos. Entonces aquí en rasgo de personalidad tratan al hombre siempre, ¿no? Que sea más tosco, que la mujer sea más dócil, más delicadita. Pero no es así. Nosotros podemos ser libremente. No significa que porque tú eres mujer tienes que ser cuidadosita, delicadita, con cuidado, porque a veces hay chicas que son bien toscas. Y eso no significa que ella no es mujer, claro que es una dama. Hay chicos que realmente son tímidos, callados, introvertidos, y eso no significa que no es un hombre. Claro que es un hombre, pero es parte de su personalidad. Entonces nosotros no podemos crear ese tipo de etiquetas en nuestros hijos. Comportamientos domésticos. Por ejemplo, algunas personas esperan que las mujeres se carguen de los niños, que cocinen, limpien la casa, mientras que el hombre se encarga de las finanzas, el que maneja el carro, el que hace las reparaciones en casa. De hecho, son las etiquetas que se realizan, ¿no? La etiqueta de comportamiento doméstico, ¿no? Pero no, el hombre puede hacer lo mismo que la mujer. Si la esposa está ocupada y el varón la ve a ella que corre con un niño, que está lavando y que a la vez está cocinando, entonces puedo ayudar. No me voy a dejar de ser hombre por ayudar a mi esposa, o no voy a dejar de ser mujer si yo salgo a trabajar porque mi esposo está delicado. Claro que ambos lo pueden realizar. Ocupaciones. Algunas personas asumen rápidamente que la mujer puede ocupar la docencia y la enfermería, mientras que los hombres pueden ocupar medicina, ingeniería o pilotear aeronaves. Entonces no significa ello. Hoy en día, gracias a Dios, ya se están rompiendo esos paradigmas. El hombre
¿no? Hay hombres que aceptan ahorita que una mujer sea médico. Ahorita ya se acepta, hay hombres también que son profesores y no significa que no son hombres, claro que son hombres. Hay mujeres que son mecánicos, claro que es parte, ¿no? Es profesión y le gusta a ella, le nace hacerlo. Eso no significa que ella es inferior o superior al hombre, no. Ambos tienen que ser igual, sus tratos iguales, su modo de comportarse. En el aspecto físico, por lo general se espera que las mujeres sean delgadas, elegantes, mientras que los hombres sean altos, musculosos, robustos. También se espera que las mujeres se arreglen en una forma de acuerdo a su género, ¿no? Dicen que sea, pues que se vea como una damita, dicen algunos, pero no, pues si tú en algún momento, hay chicas como les dije que les gustaría vestirse, ¿no? Zapatillas, pantalón ancho, polo ancho y se sienten cómodas, eso no significa que ella no es. O hay varones, ¿no? Que les gusta utilizar pantalón pitillo, polo rosado y eso no significa que no es un varón. Claro que ambos tienen, ¿no? Su personalidad, su forma de ser, su modo de vestirse, se sienten libres y contentos como son. Es así. Tú como persona, tú tienes que aprender a hacer que tu niño siente esa seguridad al salir afuera. No siente el miedo o el temor a que él mire y tiene que llegar a alcanzar las metas y los estereotipos que la sociedad establece, no. Porque si él quiere alcanzar aquello, a veces se cometen errores. Y a veces se trata de que el hombre quiera tener más mujeres, que sea más, para ser más hombre tiene que tener más pareja. Entonces se está exponiendo a que él llegue a tener un contagio de transmisión sexual. Pero si tú informas a tu pequeño de casa, se evitan todo este tipo de cosas y de consecuencias y de factores de riesgo que puedan afectar la salud de él. ¿Cómo afectan los estereotipos de género a la persona? Tenemos el la hiperfeminidad. Es la exageración de los estereotipos en las conductas femeninas. Las personas exageran incluir comportamientos, ¿no? Ellos quieren que la mujer sea pasiva, ingenua, que tenga una inocencia sexual, que sea una persona delicada, materna y que sea complaciente, ¿no? Pero no nos equivoquemos. Si tú como mujer no quieres tener una vida sexual, no quieres tener un encuentro sexual con tu esposo, pues no te va a obligar. El que tú estés casada no te obliga a cumplir esa función. El que tú estés casada hace que tú y él tengan un mutuo acuerdo. Si no se llega a ese mutuo acuerdo, él no te puede obligar a ti a forzar para tener un encuentro sexual. Ni tú a él, ni él a ti. La hipermasculinidad es la exageración de los estereotipos de la conducta que se considera masculina. Los hombres, ¿no?, creen que deben de competir con otros hombres, denominar a las personas femeninas con comportamientos agresivos y mundanos, tener muchas experiencias sexuales, ser físicamente incompetente, imponente, ambicioso y exigente, ¿no? Esa es la hipermasculinidad. Es lo que hace que el hombre sea más, ¿no?, que tenga más parejas, el que sea con un buen cuerpazo, el que tenga que golpear a su esposa y ya, él es el macho de alfa. No, estás creando una etiqueta en la cual va a afectar a la sociedad. Por eso nosotros como padres, como les dije desde un inicio, tenemos que ser esa fuente de información. Informar a tus hijos cómo ser y cómo tratar a la persona. No significa que solo le informo los cambios que va a tener, pero le creo los machismos y todo. No. O a la mujer, no, mira, tú eres mujer y tienes que hacer así. O no, tú tienes que agarrar y criar en una forma equitativa. La mujer puede cumplir las mismas metas que un hombre y el varón puede llegar a cumplir las mismas metas de una mujer. Un varón puede ser un enfermero, no solo una mujer puede ser una enfermera. Un varón puede quizás
a él hacer parte de su carrera, ¿no? A él le puede gustar lo que es costura y eso no significa que no puede ser varón. Claro que le gusta. Es parte de lo que no va a cambiar a nosotros como personas, no, sino que nosotros tenemos que establecer en ellos realmente la seguridad, la confianza de poderse mostrar tal y como son, sin prejuicios, sin etiquetas y sin temores. Estos estereotipos de géneros exagerados pueden dificultar las relaciones con otras personas. Las personas hiperfeministas tienen más probabilidad de soportar un abuso físico, emocional por parte de sus parejas, y las personas hipermasculinas tienen la probabilidad de ser física y emocionalmente violentos con su pareja. Los estereotipos externos de género son dañinos porque no permiten a la persona expresarse completamente como deberían de ser. Por ejemplo, es dañino que una persona masculina considerar que no debería de llorar. O a su vez es dañino que una persona femenina sentir que no debería ser independiente, inteligente o firme, ¿no? A veces hay que romper esos estereotipos. ¿Por qué? Porque a veces esas creencias o ese concepto que nos crearon hace que a veces nos limitemos a poder alcanzar algo. A veces la mujer pasa en algún momento en que el varón se va de casa y ella quedó a cargo de sus hijos, pero mamá le creyó el concepto o papá de que ella solo es para la casa, ella no puede salir de la casa. Y ahí está. No. Ella tiene que romper esos paradigmas y poder ver por lo mejor de sus hijos. Ella puede ser independiente, ella puede crecer profesionalmente, ella puede emprender y ser alguien productivo para la sociedad, como el varón. Así que no significa que por ser mujer eres menor o por ser varón no puedes llegar a alcanzar un proyecto o una meta que a ti te gusta. Así que cada uno tiene su función y cada uno sabe que puede alcanzar y lograr lo que se propone y lo que se traza. ¿Cómo podemos luchar contra los estereotipos de género? Es muy probable que te veas rodeados por estereotipos de género. También es posible que hayas visto o experimentado sexismo o discriminación basada en género. Señalémoslo, las revistas, las televisión, las películas, el internet está llena de estereotipos, exactamente. Si tú prendes la televisión, a veces hay novelas que muestran que el hombre tiene 4 mujeres, a veces muestran que el hombre le pega a la mujer, o a veces muestran a la mujer que solo está en el hogar y que no puede hacer más por temor o por miedo a que su esposo le pegue. Entonces, ahí nosotros tenemos que empezar a romper aquello, empezar a cambiar ese estilo de vida en nuestros hijos, para que si ellos visualizaron aquello, entonces explicarles a ellos que aquellas acciones que están viendo no son las correctas, no son las adecuadas para poder tratar a una mujer o una mujer poder tratar a un varón. Porque a veces no solo la mujer es humillada, a veces el varón, como fue criado introvertido con temor, entonces hay mujeres que abusan de ello también y ocasionan un tipo de violencia en hombres. Sé un ejemplo vivo, sé un ejemplo tú como persona, conviértete en ese ejemplo, muéstrate a tus hijos tal y sin prejuicios y sin etiquetas, muéstrate como son, que él pueda ver que mamá puede salir y trabajar y ayudar en casa, o que él pueda ver que papá también puede ayudar en casa y que eso no va a cambiar a que su papá no es hombre, ¿no? Que él pueda ver que ambos pueden realizar las mismas funciones. Dile lo que piensas. Siempre, si tú ves que una persona está creando una etiqueta, quizás en tu hijo o en alguna persona cercana, dile, no te quedes callado, dile que aquel concepto no es adecuado, que aquel concepto es cerrado y está haciendo crear a una persona con una etiqueta la cual no es.
y la cual realmente afecta al niño o a la niña ante la sociedad. Porque si tú crees a un niño superior, machista y que siempre tiene que ser fuerte, tener bastantes parejas, entonces tú estás creando una persona que no va a ser útil ante la sociedad, sino va a ser algo que va a perjudicar a la sociedad y va a perjudicar a su pareja. Y si tú creas a una mujer realmente tímida que siempre todo el tiempo acepte los abusos, todo el tiempo esa niña va a ser maltratada, esa mujer va a ser maltratada hasta el día que ella quizás, si Dios no quiere, y un golpe la puede matar. ¿Entienden? Por eso tenemos que saber qué es lo que nosotros queremos, qué tipo de sociedad es la que queremos para nuestros hijos. Ahora vamos a hablar acerca del sexo. El sexo es el conjunto de características biológicas que diferencian al hombre de la mujer, que al completarse tiene la posibilidad de reproducción. Aquí son las características biológicas. En un niño está el pene y la vagina. Las hormonas que presentan, ¿no? Los andrógenos, la testosterona, la mujer la progesterona y los estrógenos. En un adolescente ya vamos a ver cambios mucho más físicos, ¿no? El varoncito, su tórax amplia, la mujercita empieza a presentar sus boobies, empieza a tener un ensanchamiento de caderas, empiezan a presentar el vello púbico, el vello axilar, el varón empieza a tener sus barbas, que es el vello facial. Entonces hay ciertos cambios, ¿no? Su voz, el varón empieza a engrosar su voz, ya no es esa voz finita que se oía, ¿no? Sino ya empieza a cambiar su tono de voz. Entonces son los cambios que se presentan en las características físicas del cuerpo a través de la anatomía. Vamos a ver un poco de lo que es el sexo. El sexo es la asignación que se realiza sobre un cuerpo. Esa asignación es social. Se hace de manera binaria, macho y hembra. Para designar el sexo se basa en tres categorías. Tenemos el sexo gonádico, el sexo hormonal y el sexo cromosómico. ¿Ya? En las gónadas tenemos en las mujeres que son los ovarios y los testículos, el pene y la vagina. En las hormonas tenemos en el varón lo que es en la mujer que diga la progesterona y los estrógenos, y en el varón tenemos los andrógenos y la testosterona. Las cromosomas en las mujeres es la XX y en el varoncito es el XY. Esto nos define cuál es un varón y cuál es una mujer. Todas estas clasificaciones se asumen en pares contrarios y complementarios, por lo tanto se llama binario. El cromosoma es XX versus XY. Las hormonas son femeninas y masculinas. Ovarios versus testículos. Rosa versus azul. Fuerza versus belleza. Atracción de masculino a femenino y a viceversa. Femenino a masculino. El género es la construcción social que se otorga una identidad al sexo biológico. Esto conlleva funciones sociales y comportamientos según el sexo asignado. ¿Ya? Entonces aquí vamos a ver las características en un hombre y una mujer. Quizás un varón, ¿no? El varoncito, su voz es un poco más gruesa. Aquí entonces él va a hacer, ¿no? Su voz más gruesita, sus aspectos, pero el género es entre masculino y femenino. Entonces aquí nosotros vamos a ver la diferencia, ¿no? El sexo es lo que nacemos. El género es lo que la sociedad nos establece, como nuestros padres nos forman, ¿no? Varón, mujer, femenino, masculino. Entonces las características que tenemos, tanto físicas, las características emocionales, el comportamiento, los roles que desempeñamos, nos definen tales como somos varones y mujeres, y no siempre tienen que ser que el varón es el que trabaja y la mujer a la casa, no, sino que ambos pueden realizar las mismas actividades. Hablamos de las gónadas. Vamos a empezar con el sexo, no literal. Tenemos las gónadas, tenemos las femeninas y masculinas. En las femeninas tenemos los ovarios
y la vagina. En los hombres tenemos el testículo y el pene. ¿Ya? Aquí dice, comúnmente se conoce como hermafroditas, pero el término correcto es intersexual. En la medicina se corrige con cirugía y no siempre se documenta, por lo que no se sabe, por lo que no sabemos qué tan común es. Lo que quiere instalar con enfermedad porque hay que normalizar. Aquí voy a explicar un poquito estos pequeños cuadros que están hablando. Sin embargo, existen muchas realidades que en la medicina se llaman anomalías. Aquí voy a explicarles un poco acerca de los hermafroditismos. El hermafroditismo es cuando a veces un niño nace con características físicas de un niño con su pene, con sus cromosomas, pero sus hormonas no son de un niño masculino, sino son hormonas femeninas. Y a veces pasa viceversa, ¿no? Que una niña nace con todo lo que es de una niña, sus órganos y todo, pero sus hormonas son masculinas, priorizan sus hormonas masculinas. Esto se le conoce, bueno, mayormente la gente le dice hermafrodita, pero esto clínicamente lo conocemos como intersexual, que viene a ser una anomalía que se presenta en el proceso de desarrollo del feto. Entonces, esto escapa de nuestras manos, pero sí damos soluciones que a veces se corrige a través de una cirugía. ¿Ya? Los cromosomas. Nos han dicho que esto representa a las niñas XX y los niños XY, pero existen XXY, XXX y existen XXXY y XXY. Entonces aquí nosotros vamos a ver también que los cromosomas también llega a cambiar, pero no hace un cambio en el sexo. Esto en caso no siempre se puede ver. Una persona puede tenerlo y ni siquiera lo sabe. Exactamente. A veces hay niñas que no, porque no se puede visualizar. Es a través de un estudio más profundo que se llega a dar este tipo de cosas. Pero mientras no te realices ese estudio, tú puedes tener ese problema, pero tú ni enterado. Aún así no significa que esto sea niña y que esto sea niño, porque hay otro factor llamado hormonas. Exactamente. Como les dije anteriormente, sus gónadas pueden estar, sus cromosomas están presentes, pero hay un factor que se llaman hormonas y vamos a ver ello. Las hormonas. En los hombres tenemos los andrógenos y testosterona. Y en las mujeres tenemos los estrógenos y progesterona. Los andrógenos y testosterona hacen que se cree lo que son los espermatozoides, el almacenamiento, la vesícula biliar haga su función para el líquido del semen y todo ello. Acá los estrógenos y las progesteronas hacen que haya una ovulación, haya lo que es el crecimiento del folículo. Tenemos lo que es la capa endometrial, que cuando hay una gestación predomina la progesterona, lo cual hace que la capa del endometrio permita sostenerla durante 9 meses para dar el proceso a un nuevo ser. Aquí en ambos presenta el vello corporal, se definen los órganos sexuales, reparación de la producción, piel gruesa, masa muscular, voz gruesa, presente en un hombre. En una mujer es una piel aguda, destruye la grasa, distribuye la grasa, ¿no? Como le dije aquí, en mamas, en cadera, retiene calcio. Pero existen casos de personas con gónadas femeninas y cromosomas XX, pero que producen gran cantidad de testosterona. Y también hay personas con cromosomas XY que parecen mujer y no tienen útero. Si lo piensas bien, mucho más de lo que nos decían. Exactamente.
como les dije anteriormente, ¿no? Son anomalías que se presentan. Entonces, al presentarse estas anomalías, hace que a veces un niño tenga todas las características físicas de un niño, tenga las hormonas de un niño, disculpen los cromosomas, pero sus hormonas son femeninas. Eso no va a hacer que funcione realmente sus órganos genitales como niño, sino van a funcionar como una mujercita. Lo mismo va a ser en un varón. Lo mismo va a ser en una mujer que haga que sus hormonas, ¿no? A veces bien se hace una cirugía o bien se puede tratar de a la persona a través de hormonas, con la intención de hacer que esa hormona inferiorice y supere, tratar de subir las hormonas femeninas, con la intención de que su organismo de aquella persona pueda desempeñarse como mujer. Así que no se da en gran cantidad, pero sí se presenta un porcentaje de bebés recién nacidos con este tipo de problemas. Muchísimas gracias. Esto ha sido todo por hoy.